¿Puede el amor encontrar un latido donde la ciencia solo ha decretado silencio? Esta es la historia de cómo la intuición de una mujer humilde desafió el veredicto de la muerte y transformó para siempre el destino de una familia rota por el dolor. En la suntuosa mansión de los Balbuena, cada rincón respiraba una opulencia gélida, un lujo que parecía burlarse de la tragedia que se cernía sobre ellos. Ricardo, un magnate acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad, y su esposa Sofía, prisionera de las apariencias, se preparaban para el acto más antinatural de todos, el funeral de su hijo recién nacido, Mateo. El diagnóstico era implacable, un síndrome raro e inexplicable que les había arrebatado su futuro en un suspiro. El aire estaba cargado de un luto contenido, una pena tan pesada como las cortinas de terciopelo que impedían la entrada del sol. El dinero, que todo lo compraba, no podía adquirir ni un solo segundo más de vida, ni una sola bocanada de aire para los pequeños pulmones de su hijo. La vasta fortuna de los Balbuena solo servía para acentuar el abismo de vacío que se había abierto entre ellos, un cráter emocional que ni el mármol más caro ni los cristales más brillantes podían llenar. En medio de este desolador paisaje de riqueza y desdicha, una presencia casi invisible se movía con la delicadeza de una sombra, una mujer cuya sabiduría no provenía de los libros, sino de las cicatrices del alma. Su nombre era Helena, y su corazón estaba a punto de convertirse en el campo de batalla entre la razón y un milagro imposible. Quédate con nosotros y descubre cómo un susurro de esperanza puede resonar más fuerte que el estruendo del poder. Suscríbete para no perderte esta increíble historia de fe y redención. Ricardo Balbuena era un arquitecto de imperios financieros, un hombre cuya vida se medía en cifras y adquisiciones. Su mundo era una torre de marfil construida con la lógica implacable de los mercados, donde las emociones eran una variable a suprimir, un riesgo calculado que prefería no asumir. La mansión, con sus líneas rectas, su decoración minimalista y su atmósfera estéril, era un reflejo perfecto de su alma. Cada objeto ocupaba un lugar predestinado, cada empleado seguía un protocolo inquebrantable. Había aprendido a controlar cada aspecto de su existencia, desde las fluctuaciones de la bolsa hasta el pliegue de su corbata. Sin embargo, la muerte de Mateo había introducido el caos en su universo ordenado, una variable que no podía cuantificar ni dominar. Ahora caminaba por los pasillos de su propia fortaleza como un rey destronado, impotente ante un dolor que se negaba a ser gestionado. Sofía, su esposa, vivía en una jaula dorada que ella misma había ayudado a decorar. Su belleza era tan exquisita como frágil, un adorno más en la opulenta escenografía de la vida de Ricardo. La maternidad había sido su única vía de escape, la promesa de un amor incondicional que la liberaría de la soledad de su matrimonio. La pérdida de Mateo no solo le había roto el corazón, sino que también la devolvió a su prisión de apariencias. Su dolor era un océano profundo, pero en la superficie se veía obligada a mantener la compostura, a recibir las condolencias con una dignidad ensayada, a ser la esposa perfecta del magnate incluso en la tragedia. La distancia entre ella y Ricardo se había vuelto insalvable. Compartían una casa, un apellido y una pena, pero el puente emocional entre ellos se había derrumbado hacía mucho tiempo. La habitación de Mateo era un santuario de esperanzas rotas, pintada en tonos pastel, con una cuna de madera noble y un móvil de estrellas plateados que jamás giraría para los ojos de su dueño, permanecía intacta, dolorosamente perfecta. El silencio en aquel cuarto era diferente al del resto de la mansión. No era un silencio de paz, sino de ausencia, un eco ensordecedor de la vida que no fue. Los médicos habían pronunciado las palabras con una frialdad clínica: síndrome de muerte súbita del lactante, un diagnóstico que era a la vez una explicación y un abismo de incertidumbre. La ciencia había emitido su veredicto final, y la familia, a pesar de su poder e influencia, no tenían más opción que aceptarlo.
La cuna vacía se erigía como el monumento a su impotencia, un recordatorio constante de que la mayor riqueza del mundo no podía comprar un solo latido. En este escenario de luto contenido, Elena se movía con la discreción que le había enseñado una vida de servicio. Era la nueva empleada de limpieza, una mujer de manos curtidas y mirada serena, cuyo rostro reflejaba la sabiduría silenciosa de quien ha conocido la pérdida de cerca. Su pasado estaba marcado por sus propias tragedias, heridas que en lugar de endurecerla, habían afilado su empatía y su intuición. No poseía títulos ni conocimientos académicos, pero cargaba con un saber ancestral, una conexión con los ritmos sutiles de la vida y la muerte que el mundo moderno había olvidado. Su presencia en la mansión era casi invisible, un murmullo de paños y productos de limpieza, pero sus ojos observadores captaban lo que otros, cegados por el dolor o la arrogancia, no podían ver. Ella no juzgaba, simplemente sentía. El contraste entre el mundo de Elena y el de los Balbuena era abismal. Ella provenía de un lugar donde la comunidad se tejía con lazos de ayuda mutua, donde un gesto de consuelo valía más que cualquier cheque. Su riqueza se medía en afectos, en la calidez de un abrazo, en la fe sencilla que le susurraba que siempre hay una luz, incluso en la oscuridad más profunda. Los Balbuena, en cambio, habitaban un universo de transacciones, de alianzas estratégicas y de emociones guardadas bajo llave. Su hogar, aunque lleno de objetos de valor incalculable, carecía del calor de un verdadero hogar. Era un museo frío, una fortaleza diseñada para impresionar, no para acoger. Elena, con su delantal humilde y su corazón compasivo, representaba todo lo que aquella familia había perdido en su escalada hacia la cima del éxito. Sus primeros días de trabajo transcurrieron en un silencio respetuoso. Limpiaba los suelos de mármol donde solo se oían los ecos de la pena, pulía los cristales que reflejaban rostros compungidos y ordenaba estancias que nadie parecía habitar realmente. Observaba a Ricardo encerrado en su despacho, hablando en susurros por teléfono, gestionando su imperio mientras su mundo personal se desmoronaba. Veía a Sofía deambular por los jardines como un fantasma elegante, con la mirada perdida en un horizonte que solo ella podía ver. Elena no se atrevía a ofrecer palabras de consuelo, pues sabía que el dolor tiene su propio lenguaje y su propio tiempo. En su lugar, ofrecía su trabajo diligente y su presencia silenciosa, un pequeño acto de orden en medio del caos emocional que reinaba en la mansión. La matriarca de la familia, la abuela de Mateo, era una mujer forjada en el acero del viejo dinero y el orgullo de clase. Su nombre era Isabel, y su mirada, afilada y crítica, lo analizaba todo con un desdén apenas disimulado. Para ella, el personal de servicio era poco más que parte del mobiliario, seres funcionales cuya única finalidad era obedecer sin cuestionar. Desde el primer momento, observó a Elena con una mezcla de sospecha y superioridad. Veía en su humildad una debilidad y en su silencio una posible maquinación. Isabel representaba la arrogancia de una clase social que creía firmemente que la sabiduría y la verdad eran patrimonio exclusivo de los educados y los poderosos. Su presencia añadía una capa de tensión a la ya cargada atmósfera, un recordatorio constante de las barreras invisibles que separaban a los de arriba de los de abajo. Los preparativos para el funeral avanzaban con una eficiencia sombría. Las floristerías enviaban coronas de lirios blancos, tan hermosas como impersonales. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de condolencia de socios comerciales y conocidos de la alta sociedad. Los médicos habían visitado la casa por última vez, entregando el certificado de defunción con una profesionalidad distante, repitiendo las mismas frases vacías sobre la crueldad de la estadística y la necesidad de seguir adelante. La familia había aceptado el veredicto de la ciencia como una sentencia inapelable. El dolor se había institucionalizado, canalizado a través de los rituales del luto, convirtiéndose en un evento social más que en una experiencia íntima y devastadora. La verdad oficial era que Mateo se había ido para siempre, y cualquier otra posibilidad era simplemente impensable.
Mientras el mundo de los Balbuena se movía según los dictados de la lógica y el protocolo, en el interior de Elena crecía una extraña inquietud. Su corazón se encogía al ver el dolor de Sofía y la rigidez de Ricardo, una pena que no sabían cómo expresar ni compartir. Sentía una profunda compasión por ellos, un deseo de aliviar su sufrimiento. Pero había algo más, una sensación sutil, un susurro en el fondo de su alma que le decía que algo no encajaba. Era una disonancia, una nota fuera de tono en la lúgubre sinfonía de la mansión. Lo atribuía a su propia sensibilidad, a los fantasmas de su pasado. Sin embargo, la sensación persistía, como una corriente subterránea, una intuición que se negaba a ser silenciada por la abrumadora evidencia de la tragedia. El incidente que lo cambiaría todo ocurrió en la quietud de la tarde. A Elena le encomendaron la dolorosa tarea de preparar la habitación del bebé para su desmantelamiento final, una vez pasara el funeral. Con el corazón en un puño, entró en el santuario silencioso. El aire estaba inmóvil, cargado con el aroma de la inocencia perdida. Se acercó a la cuna, donde el pequeño cuerpo de Mateo yacía envuelto en una manta de cachemira blanca, esperando el momento de ser trasladado. Su rostro era sereno, una miniatura de porcelana perfecta. La escena era de una tristeza insoportable, la encarnación misma de la finalidad. Elena se detuvo un instante, no como una empleada, sino como una mujer que entendía el lenguaje del dolor, y posó su mirada sobre el niño. Fue entonces cuando lo notó. No fue algo que viera con claridad, sino algo que percibió, un detalle minúsculo e imposible que desafiaba la fría realidad de la muerte. Fue un levísimo, casi imperceptible cambio de color en la piel de la mejilla del bebé, un matiz rosado tan sutil que podría haber sido un engaño de la luz o de su propia mente. Impulsada por una fuerza que no comprendía, acercó su mano, temblando, sin llegar a tocarlo. Sintió una emanación, un calor residual que no debería estar allí. El frío de la muerte es absoluto, inconfundible, y aquello era diferente. Su respiración se detuvo, su corazón martillaba contra sus costillas. La lógica gritaba que era imposible, una alucinación producto del estrés y la pena ajena. Pero su instinto, afilado por viejas heridas, le susurraba una verdad aterradora y milagrosa. Un torbellino de pensamientos y emociones la asaltó. ¿Qué debía hacer? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Comunicar una sospecha tan descabellada sería una crueldad, una profanación del duelo de la familia. La despedirían al instante, la acusarían de insensible, de buscar una atención morbosa. Ricardo, con su frialdad cortante, la destruiría. Sofía se rompería aún más. La abuela la humillaría públicamente. Su sustento, ya precario, desaparecería. El miedo la paralizó, aconsejándole silencio y obediencia. Era una simple limpiadora, ¿quién la escucharía frente a la palabra de eminentes doctores? Pero entonces volvió a mirar el rostro del pequeño Mateo, y la duda se transformó en una certeza abrumadora. Callar sería una cobardía, una traición a esa pequeña chispa de vida que solo ella parecía percibir. Justo en ese momento, Ricardo entró en la habitación. Su rostro era una máscara de dolor controlado. Al ver a Elena inmóvil junto a la cuna, su expresión se endureció, interpretando su quietud como una intromisión morbosa en su tragedia privada. ¿Qué hace aquí?, preguntó, su voz un témpano de hielo. Elena abrió la boca para hablar, para intentar explicar lo imposible, pero las palabras no salieron. El miedo y la autoridad de aquel hombre la amordazaron. Él hizo un gesto despectivo con la mano, una orden silenciosa para que se marchara y los dejara en paz con su dolor. Ella obedeció, retirándose con el corazón encogido. Sin embargo, al salir, una extraña mirada de Elena, una mezcla de pánico y convicción desesperada, se quedó grabada en la mente de Ricardo, plantando sin que él lo supiera la primera semilla de una duda que comenzaría a resquebrajar los cimientos de su mundo. La mirada de Ricardo, aquella mezcla de pánico y convicción desesperada que le lanzó Elena al salir, se clavó en su mente como una astilla bajo la uña.
Intentó ignorarla, clasificarla como el desvarío de una mujer simple, abrumada por una tragedia que no era la suya. Pero la imagen persistía, una y otra vez, carcomiendo la sólida armadura de su lógica. Regresó a su despacho, un santuario de orden y control, pero el orden se había roto. Los informes financieros sobre su escritorio parecían un lenguaje extranjero, irrelevante. Se sirvió un coñac, buscando en el calor del licor el frío que había perdido su corazón. Aquella mujer no había mostrado curiosidad morbosa, sino una urgencia casi profética. ¿Y si no era una locura? Esa simple, venenosa pregunta comenzó a extenderse por las venas de su escepticismo, un veneno que prometía una cura imposible. Mientras tanto, Elena se refugió en la cocina, el único lugar de la casa que se sentía real, con sus olores a pan y a trabajo. Sus manos temblaban mientras fregaba una cacerola que ya estaba limpia, un movimiento automático para anclar su mente a la deriva. El miedo era un nudo helado en su estómago. Había visto lo que había visto, no era una ilusión, era la verdad sutil de la vida, un susurro que solo los corazones que han conocido el silencio absoluto de la pérdida pueden oír. Pero ¿cómo explicarle un susurro a un hombre que solo entiende de gritos y cifras? Se sentía como una portadora de un secreto sagrado y terrible. Callar era condenar una vida, hablar era condenarse a sí misma, al ridículo, al despido, a la humillación. Miró por la ventana el jardín perfectamente cuidado y se sintió más sola que nunca. Impulsada por una fuerza mayor que su propio miedo, Elena supo que no podía rendirse. Las palabras no habían servido, así que tendría que usar acciones. Recordó las viejas historias de su abuela, remedios caseros para los niños dormidos, aquellos que llegaban al mundo con un aliento tan débil que se confundía con la muerte. Eran cuentos de fe, de calor y de hierbas, de masajes rítmicos en los pies para despertar el camino de la sangre. Para el mundo moderno, eran supersticiones de ignorantes. Para Elena, eran la única arma que poseía. Decidió que de alguna manera tenía que volver a esa habitación. Necesitaba tiempo, aunque fueran unos minutos, a solas con el pequeño Mateo, para intentar llamar a su alma de vuelta desde el umbral en el que se encontraba. Ricardo, incapaz de encontrar paz, subió de nuevo a la planta de arriba. La puerta de la habitación de Mateo estaba cerrada. Al verla, un impulso irracional lo invadió. ¿Y si Elena volviera a entrar? La idea lo enfureció y lo aterró a partes iguales. Entró y se acercó a la cuna. Miró a su hijo, tan perfecto y quieto. La ciencia había hablado, los expertos habían dado su veredicto. Aceptar la realidad era el único camino, el único acto de un hombre racional. Sin embargo, la duda sembrada por Elena ya era una pequeña raíz buscando agua en el desierto de su dolor. Con un gesto que lo sorprendió a él mismo, rozó la mejilla de Mateo con el dorso de su dedo. Esperaba el frío del mármol, el frío de la finalidad. Lo que sintió fue diferente. Una piel que no estaba helada, una ausencia de frío que su mente lógica no podía procesar. Fue entonces cuando Sofía lo encontró, de pie junto a la cuna, con una expresión de absoluto desconcierto en el rostro. Ella, envuelta en su propio capullo de dolor, solo vio al padre afligido. Se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sentía vacío, ensayado. Ya casi está todo listo para mañana, Ricardo. Las flores son preciosas, dijo, su voz carente de toda emoción, como si hablara del tiempo. Él no respondió. Estaba atrapado en la contradicción entre lo que sus sentidos le decían y lo que su mente sabía que era verdad. La brecha entre él y su esposa se hizo más profunda en ese silencio. Habitaban la misma tragedia, pero en universos paralelos, incapaces de encontrar un punto de contacto emocional. En un pasillo cercano, Isabel, la matriarca, observaba la escena con ojos de halcón. Había visto la extraña interacción entre su hijo y la nueva empleada. Su instinto, siempre alerta a cualquier cosa que pudiera manchar el nombre de la familia o alterar el orden establecido, le dijo que algo andaba mal. Para ella, las emociones eran una debilidad y el personal de servicio una fuente potencial de problemas.
Interceptó a Elena cuando ésta se dirigía a la lavandería. Su cuerpo era una barrera de seda y desprecio. «¿Qué le ha dicho a mi hijo?», siseó, su voz un látigo envuelto en terciopelo. «Sea lo que sea que esté planeando, deténgase ahora. En esta casa no toleramos ni la insubordinación ni las fantasías de mentes débiles. Conoce la puerta». La amenaza quedó suspendida en el aire, fría y afilada. Humillada pero no vencida, Elena encontró una excusa para volver. Dijo que necesitaba recoger los productos de limpieza de la habitación del bebé. Con el corazón martillándole en el pecho, entró y cerró la puerta con suavidad. El tiempo era su enemigo. Se acercó a la cuna, susurrando el nombre del niño como una oración. «Mateo, pequeño luchador, escúchame. Tu mamá te espera, tu papá te necesita, no te dejes ir». Sus palabras llenaron el silencio, un acto de fe pura en medio de la opulencia estéril. Desenvolvió con cuidado la manta que cubría al bebé. La piel seguía teniendo ese matiz casi imperceptible, una señal que solo sus ojos, entrenados en la esperanza, podían ver. Era su única prueba, su única razón para desafiar al mundo entero. Con una delicadeza infinita, comenzó su ritual secreto. Llenó una pequeña bolsa de tela con sal gorda que había calentado discretamente en la cocina y la colocó, envuelta en un paño, cerca de los pies del bebé, un viejo truco de su pueblo para atraer el calor vital. Luego, con la yema de sus pulgares, comenzó a masajear las plantas de los pies de Mateo, aplicando una presión suave y rítmica, buscando puntos nerviosos que, según la tradición, conectaban con el corazón y los pulmones. Era un acto de amor desesperado, un diálogo sin palabras entre sus manos llenas de fe y un cuerpo suspendido entre dos mundos. El aroma a talco de bebé se mezclaba con el tenue olor a sal caliente, creando una atmósfera casi mística en la habitación. Mientras tanto, en su estudio, Ricardo no podía quitarse de la cabeza la sensación de la piel de su hijo. Fría, sí, pero no con el frío definitivo que recordaba de su propio padre en su lecho de muerte. Era una diferencia sutil, probablemente insignificante, pero se negaba a desaparecer de su memoria táctil. La lógica le decía que era el poder de la sugestión, la semilla de falsa esperanza plantada por una mujer desequilibrada. Pero otra parte de él, una parte que había creído muerta, se aferraba a esa sensación. El hombre que controlaba imperios se encontraba completamente impotente, luchando contra la insurgencia de una emoción prohibida, la esperanza. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, un león enjaulado por su propia racionalidad. La puerta de su estudio se abrió y Sofía entró, sus ojos hinchados por un llanto silencioso. Por primera vez desde el diagnóstico, la máscara de compostura se había roto por completo. «No puedo hacerlo, Ricardo», susurró, su voz quebrada y cruda. Se derrumbó en una silla, su dolor finalmente desnudo y crudo. En la vulnerabilidad de su esposa, Ricardo vio un reflejo de su propia confusión. Se acercó a ella y en lugar de ofrecer palabras vacías, se arrodilló a su lado y tomó su mano. No dijeron nada más. Por un instante, el abismo entre ellos se cerró y fueron simplemente dos padres con el corazón roto, aferrándose el uno al otro en medio de la tormenta. Arriba, en la habitación silenciosa, Elena continuaba su labor. Había conseguido traer una pequeña botella de agua tibia y con un trozo de algodón humedecía los labios del bebé. Le cantaba en susurros una nana que su madre le cantaba a ella, una canción sobre un lucero que se negaba a apagarse. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la escena en un resplandor dorado. El móvil de estrellas plateadas sobre la cuna se movió ligeramente con una corriente de aire, proyectando destellos danzantes en la pared. En ese momento, la habitación dejó de ser un monumento a la muerte para convertirse en un nido de vida, un santuario donde la fe de una mujer luchaba centímetro a centímetro contra la resignación. La creciente inquietud de Ricardo finalmente lo venció. Necesitaba ver por sí mismo, necesitaba acabar con esa tortura de la duda. Subió las escaleras con paso decidido y encontró la puerta de la nursery cerrada. Sabía que Elena estaba dentro. Un escalofrío de temor y furia lo recorrió. Golpeó la puerta. «Elena, abra esta puerta ahora mismo». Su voz resonó en el pasillo silencioso, un trueno que rompía la paz sagrada que Elena había creado. Dentro, ella se sobresaltó.
El momento que tanto temía había llegado. Miró el rostro sereno de Mateo, respiró hondo y se preparó para enfrentar la tormenta, aferrada a la minúscula evidencia de su milagro. Cuando abrió la puerta, Ricardo la apartó sin miramientos. Su mirada recorrió la habitación, esperando encontrar una prueba de su locura. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación se sentía diferente. Había una calidez palpable en el aire. Vio las bolsas de sal junto a los pies del bebé. Vio el brillo húmedo en sus labios. Y entonces lo vio con una claridad que le robó el aire de los pulmones. Un levísimo rubor en las mejillas de Mateo. Un color que no estaba allí antes. No era un truco de la luz. Era real. Se giró hacia Elena, su ira completamente disuelta, reemplazada por un asombro vertiginoso. ¿Qué ha hecho? Elena lo miró a los ojos, su miedo transformado en una calma inquebrantable. No había triunfo en su voz, solo la simple exposición de una verdad. Él no se ha ido, señor. Su alma solo está muy lejos, y hay que llamarla para que vuelva. Necesita calor, necesita que le recuerden que aquí lo amamos. No habló de ciencia ni de medicina, habló el lenguaje del corazón, un idioma que Ricardo había olvidado hacía mucho tiempo. Señaló el pecho del niño. Su corazón está esperando una razón para latir de nuevo. La sencillez de sus palabras derribó las últimas defensas de Ricardo, dejando al descubierto el núcleo de su desesperación y su anhelo. Congelado en el umbral entre la razón y el milagro, Ricardo miró a su hijo y luego a la mujer que tenía delante. Todo su mundo, construido sobre cimientos de lógica, hechos y control, se estaba desmoronando. La certeza de los médicos, el certificado de defunción, los preparativos del funeral, todo se desvanecía ante el calor de aquella habitación y la fe inquebrantable en los ojos de su empleada. Una esperanza salvaje, dolorosa y absolutamente aterradora comenzó a abrirse paso en su pecho. Por primera vez, se permitió sentirla, abrazarla. Ya no era el magnate, el jefe. Era solo un padre. Miró a Elena y en su voz rota solo hubo una pregunta que lo cambió todo para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Esa pregunta, susurrada en la quietud de la habitación, fue el sonido de un mundo que se rompía para dar paso a uno nuevo. Era la abdicación de un rey a su trono de certeza, la admisión de que su poder y su dinero no valían nada frente al misterio de la vida. En ese instante, Ricardo Balbuena dejó de ser el jefe, y Elena dejó de ser la empleada. Se convirtieron en dos personas unidas por una misma esperanza, un mismo propósito imposible: traer de vuelta a Mateo. Una alianza improbable y sagrada se selló en el silencio, un pacto para luchar juntos contra el veredicto del mundo. La batalla real acababa de comenzar, pero ahora, Elena ya no estaba sola en su trinchera. El tiempo pareció detenerse dentro de aquellas 4 paredes. El resto de la mansión, con sus preparativos fúnebres y su luto silencioso, se convirtió en un eco lejano. Solo existían ellos 3, un padre que había recuperado la capacidad de creer, una mujer armada con una fe ancestral, y un bebé en el limbo entre la vida y la muerte. Bajo la guía serena de Elena, trabajaron juntos. Ricardo, cuyas manos estaban acostumbradas a firmar contratos millonarios, aprendió a calentar paños y a masajear con una ternura que no sabía que poseía. Sus movimientos eran torpes al principio, pero su intención era pura. Estaban tejiendo un nido de amor y calor alrededor del pequeño, llamándolo de vuelta a casa. Con las primeras luces del alba, una calma extraña se instaló entre ellos. Habían pasado la noche en vela, en una vigilia que los había transformado para siempre. La esperanza ya no era un pensamiento fugaz, sino una presencia tangible en la habitación. Pero el amanecer traía consigo la amenaza del mundo exterior. Pronto la casa despertaría. Isabel, los otros empleados, los directores de la funeraria, todos vendrían a ejecutar la sentencia que ellos habían decidido desafiar. El frágil milagro que estaban cultivando en secreto tendría que enfrentarse a la dura luz del escepticismo, la burla y la razón científica. Su lucha silenciosa estaba a punto de comenzar en una guerra abierta. Esta historia sobre la fe que desafía a la muerte nos hace preguntar por el poder que todos llevamos dentro, la intuición que a menudo ignoramos.
Mientras la esperanza renace en esta mansión, sentimos una conexión profunda con todos los que nos acompañan en este viaje emocional. Nos encantaría saber hasta dónde llega el eco de nuestra historia. ¿En qué rincón del planeta te encuentras tú? Cuéntanos desde qué ciudad o país los estás viendo en los comentarios. Vuestras historias y vuestra presencia nos inspiran a seguir creyendo en los milagros y en la fuerza del espíritu humano. El camino que les espera a Ricardo y a Elena es incierto y lleno de obstáculos. Tendrán que enfrentarse a la autoridad médica, al desprecio social y la furia de su propia familia. ¿Será suficiente su fe compartida para proteger la pequeña llama de vida que han reavivado en Mateo? La prueba más difícil está por llegar. Si esta historia ha despertado algo en ti, si crees en el poder del amor para obrar lo imposible, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. No te pierdas el desenlace de esta increíble lucha, porque los mayores milagros a veces nacen de los actos de fe más pequeños. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y la figura de Isabel Balbuena se recortó en el umbral, una silueta de seda oscura y desaprobación gélida. Su mirada, afilada como un estilete, barrió la escena. Su hijo, el todopoderoso Ricardo, de pie junto a la cuna, con una expresión de desconcertada esperanza. Y a su lado, la empleada, la nada, la causa de aquella inaceptable fisura en el decoro del duelo. Su voz, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin réplica, cortó el aire. ¿Se puede saber qué significa esta farsa, Ricardo? ¿Por qué esta mujer sigue en mi casa, contaminando nuestro dolor con sus delirios? Te ordené que la despidieras. Cada palabra era un golpe, un intento de restaurar el orden natural de las cosas, donde los ricos sufren con dignidad y los pobres sirven en silencio, sin atreverse a sentir y mucho menos a opinar. Por primera vez en su vida, Ricardo no se amedrentó ante su madre. Una fuerza nueva, nacida de la semilla de esperanza que Elena había plantado, lo ancló al suelo. Se interpuso físicamente entre Isabel y Elena, un gesto instintivo que era en sí mismo una declaración de guerra. «Madre, por favor, ahora no», dijo, su voz tranquila, pero cargada de una firmeza que Isabel no reconoció. Para la matriarca, aquello fue la confirmación de sus peores temores. No veía a un padre aferrándose a un último clavo ardiendo, sino a un hijo debilitado, vulnerable, hechizado por las artimañas de una sirvienta oportunista. El vínculo que se había forjado en la quietud de la vigilia entre Ricardo y Elena se convirtió, a ojos de Isabel, en una amenaza directa a su autoridad, al legado de la familia y a la sagrada barrera que separaba su mundo del de la servidumbre. La furia de Isabel se desbordó en un torrente de desprecio, buscando aniquilar a Elena con el peso de su clase social. ¿Es que no lo ves? Se está aprovechando de tu vulnerabilidad, de tu pena. Es una charlatana que busca sacar tajada de nuestra tragedia, una buitre vestida con delantal. Se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de asco. Dime, mujer, ¿cuál es tu precio? ¿Cuánto dinero quieres para llevarte tus fantasías a otra parte y dejarnos enterrar a nuestro nieto en paz? El contraste moral era un abismo. La matriarca, para quien todo, incluso el dolor, era una transacción, intentaba reducir un acto de fe pura a una cuestión de dinero. Elena, sin embargo, soportó la humillación con una dignidad silenciosa. Su calma, un espejo que reflejaba la fealdad del alma de su acusadora y afianzaba la convicción de Ricardo. Las acusaciones de Isabel, aunque brutales, calaron hondo en el alma de Elena, agitando sus miedos más profundos. ¿Y si, a pesar de todo, se equivocaba? ¿Y si su intuición no era más que el eco de sus propias pérdidas, una cruel proyección que solo servía para prolongar la agonía de los Balbuena? Su dilema moral era una tortura. Quedarse significaba la humillación pública, la probable acusación de fraude, la destrucción de su humilde reputación y la pérdida de su único sustento. Marcharse, por otro lado, se sentía como una sentencia de muerte, como abandonar a un soldado diminuto en la batalla más solitaria.
Observó a Ricardo discutiendo con su madre en el pasillo, un murmullo tenso y crispado, y comprendió que su presencia había fracturado a la familia. ¿Era una sanadora o la involuntaria portadora del caos? La tensión se volvió casi física con la llegada de los empleados de la funeraria. Dos hombres de traje oscuro, con rostros solemnes y movimientos eficientes, aparecieron en el vestíbulo. Su presencia era un recordatorio implacable de la realidad que aguardaba fuera de aquella habitación, una realidad de certificados, protocolos y una finalidad fría e innegociable. El timbre de la puerta resonó en la mansión como el toque de una campana fúnebre, y su eco subió por la escalera de mármol, anunciando que el tiempo se había agotado. Isabel vio en ellos a sus aliados, la encarnación del orden y la razón. «Ya están aquí, Ricardo», dijo, con una voz que era a la vez un susurro y una orden. Sofía, pálida como un fantasma, apareció al final del pasillo, atraída por el crescendo de voces. Sus ojos, hinchados y perdidos, se movieron desde la figura rígida de su suegra hasta el rostro atormentado de su marido, deteniéndose en la puerta cerrada de la habitación de Mateo. No entendía la naturaleza del conflicto, pero sentía su violencia, la corriente subterránea de un drama que la superaba. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Son ellos para llevarse a...» La frase murió en sus labios, ahogada por un sollozo. Isabel intentó capturarla en su red de lógica cruel. «Tu marido ha perdido el juicio, Sofía. Déjate de falsas esperanzas. Esta mujerzuela le ha envenenado la mente. Sé fuerte, hija. Debemos dejarlo ir». Sofía miró a Ricardo, suplicando con los ojos una verdad que pudiera sostenerla, pero él mismo se estaba ahogando. Dentro de la habitación, ajena a todo salvo al tic-tac de un reloj invisible, Elena tomó su decisión. Las voces del pasillo, la amenaza de los hombres de la funeraria, el desprecio de la matriarca, todo se desvaneció. Solo quedaba una verdad, una certeza que ardía en su pecho. Ya no importaba el despido, la humillación o la pobreza. Lo único que importaba era la frágil vida que sentía pulsar bajo sus manos. Se acercó a la cuna, susurrando una promesa que era a la vez una oración y un grito de guerra. «No te voy a abandonar, pequeño ángel. Tu alma sabe el camino de vuelta, y yo estaré aquí para iluminarlo». Con una delicadeza reverencial, desenvolvió al bebé de su lujosa mortaja, preparándose para el acto de fe definitivo que lo cambiaría todo o la condenaría para siempre. En el pasillo, Ricardo vio el abismo en los ojos de Sofía y la determinación de acero en los de su madre, y supo que tenía que elegir. En un movimiento que sorprendió a todos, y sobre todo a sí mismo, apartó a su madre con una firmeza que ella jamás había conocido en él, y entró en la habitación, cerrando la puerta con llave. «Nadie va a entrar aquí», gritó, su voz amortiguada por la madera maciza. «Nadie tocará a mi hijo». Afuera, el silencio fue la respuesta, un silencio de pura estupefacción. Ricardo se apoyó contra la puerta, su cuerpo transformado en la última barricada contra la muerte y la razón. Se volvió hacia Elena, su rostro una mezcla de pánico y resolución. «Hazlo», le ordenó, su voz rota. «Haz lo que sepas, yo te cubro, te protegeré con mi vida». La promesa de Ricardo fue el fuego que Elena necesitaba. Ya no luchaba sola. Con la certeza de quien cumple un destino, comenzó el ritual que le había enseñado su abuela, una secuencia de toques rítmicos y soplos cálidos que buscaban despertar el eco del latido. Era una sabiduría antigua, desplegada como un arma secreta en el corazón de la opulencia y la ciencia. Ricardo observaba conteniendo la respiración, cada segundo una eternidad. Mientras, los golpes en la puerta se reanudaron, más fuertes, más urgentes. La voz de Isabel se había convertido en un chillido de furia impotente. El mundo exterior, con toda su lógica y sus reglas, intentaba derribar la puerta para imponer su veredicto.
Pero dentro, dos almas desesperadas habían creado un santuario impermeable, un espacio sagrado donde solo importaba la fe. El tiempo se detuvo, los golpes cesaron, los gritos se apagaron. Todo el universo pareció contener la respiración, esperando. Los ojos de Ricardo y Elena estaban clavados en el rostro de porcelana de Mateo. No había respuesta, no había movimiento. El silencio dentro de la habitación se hizo más profundo que la propia muerte, un vacío denso y aplastante que amenazaba con devorar la última brizna de esperanza. ¿Había sido todo en vano? ¿Una alucinación nacida del dolor y la superstición? La duda, como un veneno helado, se deslizó de nuevo en el corazón de Ricardo. El suspenso era absoluto, un precipicio de silencio al borde del cual se asomaban la desesperación y el milagro. ¿Descubriremos si el amor puede realmente obrar lo imposible? Si quieres ser testigo del desenlace, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de lo que está por venir. En el abismo de aquel silencio, la esperanza de Ricardo se desangraba gota a gota. Cada segundo que pasaba era un martillazo que remachaba la tapa del ataúd de sus sueños, una confirmación de la cruel victoria de la lógica sobre la fe. El aire en la habitación se había vuelto denso, irrespirable, cargado con el peso de lo inevitable. Miró a Elena, una figura de calma casi sobrenatural en medio de la tormenta, y una parte de él sintió una oleada de resentimiento. ¿Para qué le había hecho esto? ¿Para qué le había regalado un instante de luz solo para sumirlo en una oscuridad aún más profunda? La duda lo devoraba, susurrándole al oído que todo había sido una alucinación, un espejismo cruel nacido del dolor. Estaba al borde de rendirse, de aceptar el veredicto y abrir la puerta al mundo de la razón. Pero Elena no se había rendido. Ignorando la tensión que vibraba a su alrededor, se inclinó una última vez sobre el pequeño cuerpo, como si fuera a compartirle el secreto más sagrado del universo. No era una técnica, era un rito. Con una delicadeza que contradecía la urgencia del momento, colocó sus labios cerca del oído del bebé y exhaló un soplo de aire cálido, un susurro de vida que era a la vez una orden y una súplica. Al mismo tiempo, con la yema de su pulgar, aplicó una presión firme y precisa en el centro del talón del niño, un punto que, según las viejas sabias de su pueblo, era la puerta del alma. Era un acto de fe pura, la última bala en la recámara, un desafío final a la quietud que se había apoderado de la cuna. Y entonces ocurrió. No fue un grito, ni un llanto. Fue un sonido tan minúsculo que casi se perdió en la densidad del silencio. Un estertor, un pequeño y tembloroso jadeo, como el de un pez sacado del agua que lucha por una bocanada de aire. Ricardo se quedó paralizado, cada músculo de su cuerpo tenso hasta el dolor. ¿Lo había imaginado? ¿Era el producto de su mente desesperada fabricando un milagro donde solo había vacío? Miró a Elena, cuyos ojos estaban cerrados con una concentración absoluta, y luego al pecho de Mateo. El movimiento fue casi imperceptible, una levísima elevación de la diminuta caja torácica, una vibración, una promesa. El tiempo se fracturó en 1.000.000 de pedazos, suspendido en la pregunta más importante de su existencia. ¿Era real? Como una respuesta a su duda silenciosa, el jadeo fue seguido por un quejido lastimero, un sonido frágil pero inconfundible que rasgó el velo de la muerte. Y luego, ese quejido se transformó, cobró fuerza, se convirtió en un llanto débil, agudo, pero absolutamente vivo. El sonido más hermoso y ensordecedor que Ricardo había escuchado jamás. Rompió el silencio de la mansión, destrozó la resignación, aniquiló la lógica de los médicos y pulverizó el dolor contenido. Era el sonido de la vida reclamando su territorio, la melodía imposible de un milagro que se negaba a ser una estadística. La habitación, antes un mausoleo, se llenó de repente con la prueba irrefutable de que la fe de una mujer humilde había sido más poderosa que cualquier veredicto científico.
La máscara de control de Ricardo Balbuena se hizo añicos, desintegrándose en un instante. El magnate, el hombre de acero, el arquitecto de imperios, se derrumbó. Un sollozo gutural, un sonido animal y primario, brotó desde lo más profundo de su ser, arrancándole el aliento. Cayó de rodillas junto a la cuna, su cuerpo sacudido por espasmos de un llanto que era a la vez dolor liberado, gratitud infinita y un asombro que lo superaba por completo. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, mezclándose con el sonido del llanto de su hijo, creando una sinfonía de redención. Ya no era el jefe, ni el millonario, ni el patriarca. Era simplemente un padre, roto y reconstruido en el mismo instante, arrodillado ante el milagro que una empleada le había regalado. En un movimiento casi automático, todavía temblando, Ricardo se levantó y giró la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, la escena que se reveló en el pasillo fue de una quietud absoluta y sobrecogedora. Isabel, Sofía, los hombres de la funeraria, todos estaban congelados, sus rostros un lienzo de incredulidad. El llanto del bebé, ahora más claro y fuerte, llegó hasta ellos, y el impacto fue como una onda expansiva. Isabel se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados reflejando el colapso de todo su universo de certezas. Los hombres de traje oscuro, profesionales de la muerte, retrocedieron un paso, como si hubieran visto un fantasma. La realidad se había doblado sobre sí misma, y ellos eran testigos mudos de un imposible hecho carne. La primera en reaccionar fue Sofía. Salió de su trance de dolor con un grito ahogado que era a la vez una pregunta y una afirmación. Empujó a su suegra a un lado y corrió hacia la habitación, sus movimientos torpes por la mezcla de esperanza y terror. Al ver a su hijo en los brazos de Elena, llorando, vivo, sus piernas cedieron. Se aferró al marco de la puerta para no caer, su mirada saltando del rostro sonrosado de su bebé al de la mujer que lo sostenía. No hubo palabras, no eran necesarias. El universo entero de gratitud de una madre, un océano de emociones inexpresables, se volcó en una sola mirada que unió a las dos mujeres para siempre, derribando cualquier barrera de clase o estatus. Ricardo se acercó a Elena, que acunaba al bebé con una serenidad que parecía de otro mundo. Con una delicadeza que nadie le habría creído capaz, tomó a su hijo en brazos. Sintió su calor, su peso, el vibrar de su llanto contra su pecho. Era real, todo era real. Levantó la vista hacia Elena, y en sus ojos ya no había rastro del hombre arrogante y frío que la había humillado. Solo había una vulnerabilidad desnuda y una deuda impagable. Las palabras que salieron de su boca no fueron un agradecimiento, fueron una confesión, la rendición de su alma. Usted, comenzó, su voz rota por la emoción, usted no nos ha devuelto a nuestro hijo, usted nos ha devuelto el alma. Ese fue el momento de la catarsis. El caos se apoderó de la mansión, pero era un caos de vida, no de muerte. Las llamadas ya no eran para las funerarias, sino para los servicios de emergencia. La carrera al hospital fue un torbellino de sirenas y oraciones susurradas. La opulencia fría de la casa se transformó en el epicentro de una actividad frenética y esperanzada. En medio de todo, Elena permaneció como el ojo tranquilo del huracán, una presencia serena que había cambiado el curso del destino. La tensión que había oprimido a la familia durante días se rompió en un estallido de lágrimas, abrazos y palabras de gratitud atropelladas. El luto se había transmutado en una celebración de la vida, y la mansión, antes una tumba, había renacido como un hogar. La historia de los Balbuena no terminó en la puerta del hospital, en realidad fue allí donde comenzó de nuevo. Hoy, varios años después, la mansión ya no es una fortaleza de riqueza silenciosa, sino un hogar vibrante lleno de risas infantiles. Mateo es un niño sano y alegre, cuya energía inagotable es un recordatorio constante del milagro que lo trajo de vuelta. Ricardo Balbuena ya no mide su vida en cifras, sino en momentos. En las tardes de juegos en el jardín, en los cuentos antes de dormir, en la calidez de la mano de Sofía, con quien ha reconstruido un amor basado en la verdad y la vulnerabilidad. La tragedia que casi los destruye se convirtió en el cimiento de una felicidad más auténtica y profunda de la jamás habían conocido.
Elena nunca más volvió a usar un delantal en esa casa. Ricardo y Sofía insistieron en que su lugar ya no estaba en la servidumbre, sino en el corazón de su familia. Se convirtió en la madrina de Mateo, una figura de sabiduría y amor incondicional, la guardiana del secreto de su renacimiento. Con la ayuda financiera de la familia, fundó una pequeña organización benéfica para apoyar a madres en situaciones vulnerables, extendiendo su don de empatía a quienes más lo necesitaban. Su vida se transformó, pero ella nunca cambió su esencia. Siguió siendo la mujer humilde y sabia cuyo mayor tesoro era la capacidad de escuchar los susurros del corazón cuando el mundo solo oía el estruendo de la razón. Esta historia, que comenzó en la oscuridad del duelo, se ha convertido en un faro de esperanza que ha viajado mucho más allá de los muros de aquella mansión. Nos enseña que los verdaderos milagros no siempre vienen acompañados de luces celestiales, sino a menudo en la forma de un acto de coraje de una persona ordinaria. Nos encantaría saber hasta dónde ha llegado este eco de fe. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y comparte con nosotros si alguna vez has sido testigo de un acto que desafió toda explicación. Vuestras historias nos conectan y nos recuerdan que la esperanza es un lenguaje universal que todos compartimos. La transformación de la familia Balbuena es una prueba de que el amor, la empatía y la valentía son las inversiones más rentables del alma. Demuestra que la verdadera sabiduría no siempre reside en los títulos o en las cuentas bancarias, sino en la intuición y en la capacidad de ver más allá de lo evidente. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees que la fe puede mover montañas y que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo, te pedimos que nos apoyes. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que este mensaje de esperanza llegue a más personas que puedan necesitarlo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Porque al final, esta no es solo la historia de Mateo, Ricardo o Elena. Es la historia de todos nosotros. Es un recordatorio de que en un mundo que a menudo valora el poder por encima de la compasión y la certeza por encima de la fe, siempre debemos dejar un espacio para lo imposible. Nos enseña que la mayor riqueza que podemos acumular es la capacidad de reconocer el valor incalculable de un alma humana y de luchar por ella, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Porque a veces el latido más fuerte de la vida se escucha no con los oídos, sino con el corazón.